La guerra civil rusa comenzó con un vacío de poder general causado por la completa eliminación de la monarquía tras la Revolución de Octubre llevada a cabo por los bolcheviques, en medio de los conflictos entre los blancos y los rojos. Varias fuerzas emergieron para llenar este vacío, dividiendo a los rusos en rojos y blancos. Sin embargo, ¿qué eventos llevaron al inicio de la guerra civil rusa, uno de los eventos significativos del siglo XX? ¿Qué sucedió en el camino hacia el establecimiento de la Unión Soviética? En 1917, durante un periodo en el que la monarquía fue derrocada con la Revolución de Febrero, y el ejército ruso intentaba sofocar levantamientos en todo el país, pasaba un verano tenso. La Revolución de Octubre liderada por Lenin, que resultó en el derrocamiento del gobierno provisional, llevó al control inicial de gran parte del país por parte del régimen bolchevique, aunque no fue reconocido oficialmente, y se reanudaron los conflictos internos. Durante este periodo, a pesar de la continuación de la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso fue desbandado y en su lugar se estableció una unidad inexperta llamada Guardias Rojos, formada por voluntarios bolcheviques. Sin embargo, el ejército rojo, careciendo de disciplina militar regular y sin éxito en la lucha contra los alemanes, condujo a pérdidas territoriales para los rusos. En este momento, Lenin pronunció discursos antibélicos en plazas públicas, expresando su deseo de retirar a Rusia de la guerra. La noticia de este plan de retiro se propagó por todo el país, enfureciendo a los nacionalistas rusos, a antiguos generales del ejército ruso y a conservadores. Esta indignación desempeñó un papel importante en la formación del ejército blanco en contra del ejército rojo. El primer grupo de apoyo fue el ejército cosaco con 5,000 soldados. Más tarde, oficiales líderes del ejército imperial ruso desbandado también se unieron a esta resistencia. En diciembre de 1917, el ejército cosaco capturó Rostov, avanzó hacia Kuban y se fusionó con los cosacos de Kuban. Sin embargo, después de un ataque fallido dirigido por el general Kornilov, uno de los generales de Kornilov, el ejército cosaco tuvo que devolver Rostov a los soviéticos. Este fue el primer fracaso del ejército blanco, y los bolcheviques aprovecharon esta situación al centrarse en el frente alemán. Durante este periodo, Lev Trotsky comenzó a reforzar el ejército rojo con trabajadores y campesinos para formar un ejército más grande. Se designaron comisarios políticos del partido a cada unidad del ejército rojo para que fueran más efectivos. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para detener la decadencia, y hasta febrero, el ejército alemán continuó avanzando en el frente oriental. Mientras tanto, el liderazgo bolchevique de Lenin, que era antiguerra, se involucró en negociaciones con los alemanes sobre la retirada en febrero de 1917. Empoderado por estas negociaciones, el ejército alemán ingresó a Ucrania el 18 de febrero de 1918, iniciando una operación. Como resultado de esta operación de 11 días, encontrando casi ninguna resistencia, el ejército alemán avanzó hacia las cercanías de Kiev. No queriendo que esta situación empeorara, los bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, asegurando la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Según el tratado, la región del Báltico quedó bajo protección alemana, mientras que Polonia, Bielorrusia y Ucrania obtuvieron su independencia. Además, la región de Besarabia fue entregada a Rumanía, y Kars, Ardahan, Artvin y Osmanille fueron cedidos a Turquía, mientras que en el Cáucaso, azerbaiyanos, georgianos y armenios establecieron el Estado transcaucásico. Sin embargo, la vida de este Estado fue efímera y poco después de su establecimiento, estos tres estados declararon su independencia uno por uno. Finlandia, no incluida en este tratado, fue reconocida oficialmente por Rusia en 1918 y declaró su independencia. Con este acuerdo,
Rusia perdió una parte significativa de su población, una gran parte de sus tierras industriales, la mayoría de sus depósitos de carbón y una parte importante de sus ferrocarriles. Además, Rusia acordó pagar 300 millones de marcos en reparaciones de guerra. Para abril de 1918, la fuerza del Ejército Blanco había alcanzado los 50,000, y los conflictos se intensificaron alrededor de Rostov. Comenzando desde Rostov y extendiéndose hasta el Cáucaso, el Ejército Blanco enfrentó una vulnerabilidad en el norte, lo que permitió al Ejército Rojo capturar la región hasta Krasnodar. En una ofensiva iniciada el 13 de abril para capturar Krasnodar, los rojos causaron la muerte del general Kornilov, uno de los comandantes importantes del Ejército Blanco. Mientras esta pérdida significativa desmoralizaba al Ejército Blanco, el ejército bajo el liderazgo del general Denikin, quien asumió el mando, se recuperó rápidamente. En junio de 1918, el ejército voluntario de cosacos, compuesto por alrededor de 9,000 personas, lanzó un ataque decisivo, mientras que el ejército bajo el liderazgo del general Denikin atacó Krasnodar en agosto. Para octubre, tomaron el control general de Krasnodar, y el general Rangel tuvo éxito en capturar Sebastopol. Después de estos éxitos, Checoslovaquia, que permaneció en territorio ruso después del Tratado de Brest-Litovsk y luchó por Alemania, envió a sus soldados a Siberia para esperar barcos para la evacuación. No queriendo fuerzas armadas indisciplinadas en el país durante la guerra civil, Trotsky, quien estaba a cargo, pidió a los tenientes checoslovacos que entregaran sus armas al Ejército Rojo. Sin embargo, al rechazar esta oferta, los checoslovacos iniciaron una rebelión, uniéndose a la guerra civil. Dado que la organización del Ejército Rojo aún era insuficiente en la región donde la Legión Checoslovaca se puso del lado del Ejército Blanco, la Legión capturó rápidamente todas las ciudades principales a lo largo del ferrocarril transiberiano hasta Vladivostok. Capturando una cantidad significativa de municiones y equipo, la Legión avanzó con trenes blindados, tomando el control de la administración en las áreas por donde pasaron de los bolcheviques y entregándolas al Ejército Blanco. A finales de julio, los blancos comenzaron a expandir su frontera hacia el oeste, y en este momento, el derrocado zar ruso II. Nicolás y su familia fueron convocados por los bolcheviques la noche del 16 de julio, ante la posibilidad de que la locura checa se acercara a esta región y rescatara al zar. Sin embargo, en este evento, el segundo zar y su familia fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Solo 10 días después de la ejecución de la familia Tikari, el 26 de julio de 1918, se ocupó el Ministerio del Interior bajo el control de Buyuk Zekmece. Mientras la guerra civil continuaba a toda velocidad, Trotsky, pensando que un ejército revolucionario compuesto solo por trabajadores no sería suficiente, hizo obligatorio el servicio militar en las áreas controladas por los bolcheviques. Sin embargo, los campesinos se opusieron a esta situación y se rebelaron. Trotsky sofocó esta rebelión tomando como rehenes a las familias de los campesinos, y si era necesario, matándolas. Como resultado de esta ley de servicio militar obligatorio, sin importar cuán grande fuera la fuerza del Ejército Rojo, condujo al establecimiento de un tercer frente llamado Ejército Verde, por la clase campesina en el país. Por lo tanto, no satisfecho con las medidas tomadas, Trotsky levantó la pena de muerte y ordenó el fusilamiento de cualquiera que se retirara del frente de guerra sin permiso frente al enemigo. Sin embargo, al ver que las unidades del Ejército Rojo seguían retrocediendo bajo el fuego, Trotsky hizo que se establecieran unidades de barrera para dispararles detrás de las unidades del Ejército Rojo en la línea del frente. En noviembre de 1918, el gobierno provisional ruso de Siberia nombró al contraalmirante Kolchak como nuevo ministro de guerra, y después de desacuerdos dentro del gobierno,
El almirante Kolchak fue elegido como el nuevo presidente del gobierno con el título de líder supremo. Inmediatamente después de asumir el cargo, el almirante Kolchak se puso en contacto con países occidentales en busca de ayuda. Muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña y Francia, que no querían la propagación del comunismo, brindaron apoyo suministrando armas para ayudar a armar al ejército blanco. Sin embargo, después de un tiempo, este apoyo de armas fue reemplazado por apoyo militar, y Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia se unieron oficialmente a la guerra civil enviando tropas a estas tierras. Hacia finales de 1918, con el apoyo de Checoslovaquia, el ejército blanco capturó Perm y comenzó a avanzar hacia Ufa. El almirante Kolchak atacó Ufa con 100,000 tropas para tomar el control del ejército rojo de 95,000 soldados, y después de conflictos sangrientos, Ufa quedó bajo el control del ejército blanco en marzo de 1919. Casi al mismo tiempo, el ejército blanco apoyado por el general británico Yudenich comenzó a avanzar hacia Kazán y Samara en el río Idil. El recién formado e inexperto ejército rojo comenzó a retirarse para ganar tiempo contra este avance. De hecho, esto fue una táctica, y al entrar abril, el ejército blanco, que había conquistado territorios muy extensos, comenzó a enfrentar dificultades en logística y administración debido al aumento de la distancia entre los cuarteles generales. Además, empezaron a experimentar escasez de materiales. Como resultado de la estrategia de Trotsky, el ejército rojo encontró la oportunidad de descansar, perturbando el poder de combate del ejército blanco. Durante este periodo, surgieron problemas con la legión checoslovaca y los cosacos. Los japoneses comenzaron a colaborar con los cosacos porque tenían como objetivo desprender tierras de Rusia en la región. El almirante Kolchak se sintió incómodo con esta situación. La legión checoslovaca tuvo dificultades para implementar las decisiones del almirante Kolchak, lo que llevó a desacuerdos dentro del ejército blanco. Si retrocedemos a la Primera Guerra Mundial, la guerra terminó en noviembre de 1918 con la derrota de las potencias aliadas, y así, el Tratado de Brest-Litovsk firmado por Rusia se volvió inválido. Como resultado, mientras Ucrania y Bielorrusia se retiraban, Estonia, Letonia y Lituania declararon su independencia. Sin embargo, el general Yudenich, comandante del ejército estonio, aprovechando la guerra civil en estas tierras, avanzó rápidamente con sus 20,000 tropas bajo su mando para intentar capturar Petrogrado. Para el 19 de octubre, cuando sus unidades llegaron a las afueras de la ciudad, algunos miembros del Comité Central Bolchevique en Moscú sugirieron retirarse de Petrogrado. Sin embargo, Trotsky, negándose a aceptar la pérdida de la ciudad bajo cualquier circunstancia, decidió defender la ciudad. Armó a todos los trabajadores y campesinos sin importar el género, envió tropas desde Moscú, y en pocas semanas, el tamaño del ejército rojo defensor se triplicó, pero su avance se desaceleró. Además, debido a la escasez de alimentos y al cansancio del ejército, Trotsky tuvo que levantar el asedio y retirarse. Durante esta retirada, los enfrentamientos entre el ejército rojo y el ejército estonio continuaron hasta enero de 1920. El 3 de enero de 1920, la mitad de los 20,000 miembros del ejército estonio fueron capturados, y después del acuerdo de Tartu, la mayoría de los soldados capturados fueron enviados al exilio en Siberia. Volviendo a la guerra, a medida que los soldados del ejército rojo se volvieron gradualmente más revolucionarios y comenzaron a luchar de manera más sistemática, en abril de 1919, Kolchak lanzó un ataque integral contra las fuerzas de Kolchak. El V-Ejército, bajo el antiguo liderazgo del talentoso comandante Poa, capturó el 26 de mayo, Sarpuyu el 2 de junio y el 7 de junio, continuando su avance.
En estas ocupaciones consecutivas, ambas partes sufrieron fuertes pérdidas, y a mediados del verano, el ejército rojo era más numeroso y estaba más organizado que el ejército blanco. El ejército blanco, que se retiró hasta septiembre de 1919, encontró la oportunidad de descansar durante este periodo. Aunque lanzaron un gran ataque contra el ejército rojo desde el frente de Tobol en octubre, las fuerzas blancas no pudieron avanzar un paso contra la exitosa defensa del ejército rojo. Después de la ofensiva blanca de 10 días, las fuerzas blancas comenzaron a retirarse definitivamente hacia el este ante el contraataque del ejército rojo. El 14 de noviembre de 1919, cuando el ejército rojo capturó Tobol, el almirante Kolchak, cuyo gobierno había perdido el control de Siberia, dejó de existir por completo en diciembre. Regresando al sur de Rusia, el poder militar del general Denikin continuó aumentando a principios de 1919, y se produjeron varios conflictos entre el ejército rojo y las fuerzas armadas del sur de Rusia. Mientras se producían enfrentamientos en Donbass, el ejército del general Denikin logró victorias en todos los frentes al norte del Mar Amarillo. Mientras tanto, aunque un ejército francés de 5,000 hombres desembarcó en Odessa para luchar contra los bolcheviques, se retiraron sin librar una batalla un mes después. A mediados de junio, cuando los rojos fueron rechazados hacia Crimea, las fuerzas blancas capturaron la ciudad de Khark, pero en general, no pudieron lograr mucho éxito. Moscú, debilitada por las batallas en todos los frentes y preparándose para alcanzarla, tuvo que abandonar Kiev el 30 de agosto. Así, Kiev quedó bajo el control del ejército del sur de Rusia, y la recién establecida Polonia aprovechó la retirada hacia el noreste del ejército ruso, ingresando en territorios rusos. Con el apoyo logístico de los estados europeos, el ejército polaco se volvió rápidamente hacia el este y el norte, ganando victorias consecutivas contra el ejército rojo. Para septiembre de 1919, las fuerzas de Denikin habían expandido peligrosamente sus fronteras. Por lo tanto, lo que le sucedió al almirante Kolchak ocurrió instantáneamente a Denikin. Surgieron problemas logísticos debido a la creciente distancia entre los cuarteles generales. Denikin sufrió fuertes derrotas en una serie de batallas en noviembre de 1919, y el ejército rojo recapturó Kiev y Kharkov a principios de diciembre. Después de sufrir un golpe severo en su ejército, Denikin comenzó a retirarse hacia el Mar Negro para evitar más pérdidas. Después de lograr el éxito en Rusia central y obtener superioridad en el oeste y sur de Rusia, el ejército rojo obligó al ejército blanco a retirarse hacia el Don y Rostov. Mientras tanto, los nacionalistas que luchaban con la guerra, la sangre y la hambruna durante la guerra civil comenzaron gradualmente a cambiar de bando a los bolcheviques. A principios de 1920, los últimos ataques del ejército rojo en la región de Turquestán resultaron en la destrucción completa del último ejército blanco en la región, estableciendo la dominación en Turquestán. El ejército de Denikin, incapaz de mantenerse en las regiones orientales, avanzó rápidamente hacia el Cáucaso en febrero de 1920, y algunos soldados del ejército blanco en Crimea fueron rodeados por el ejército rojo. Además, como si esto no fuera suficiente, el almirante Kolchak, que chocó con la legión checoslovaca, fue capturado y entregado al gobierno bolchevique en Moscú. Después de un breve juicio el 6 de febrero de 1920, el almirante Kolchak fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Ahora los días oscuros estaban muy cerca para el ejército blanco. Con identidades rusas y barcos aliados en mano, Denikin comenzó a evacuar a sus 40,000 hombres de Crimea, y durante la evacuación de Novorossiysk, conocida como la historia desastrosa después de la cual alrededor de 20,000 fueron capturados por el ejército rojo o murieron en combate, Denikin renunció.
El Consejo Militar fue elegido como el nuevo comandante en jefe del Ejército Blanco. Después de asumir el cargo, organizó a los soldados dispersos en Crimea en un mes y comenzó a moverse hacia el norte nuevamente. Aunque este avance fue inicialmente exitoso, eventualmente fue detenido por el Ejército Rojo, y las fuerzas de Denikin tuvieron que retirarse nuevamente en noviembre de 1920. Resistiendo durante un tiempo, el ejército de Denikin fue oficialmente eliminado por el Ejército Rojo el 14 de noviembre de 1920. Así, la lucha entre los rojos y blancos en el sur de Rusia, que había estado en curso durante 2 años, llegó oficialmente a su fin. Sin embargo, a principios de 1921, Denikin, que no pudo lograr el éxito contra el ejército polaco, no pudo expandirse hacia el este y noreste con el Tratado de Paz a mediados de 1921. Después de las victorias sucesivas de los bolcheviques, durante un periodo en el que los japoneses, que tenían planes de anexar la región del Amur, estaban desmoralizados, las fuerzas japonesas se retiraron de los territorios rusos. Con el control del Ejército Rojo de la Estepa Nacional en el extremo sureste, la Guerra Civil Rusa terminó oficialmente en 1920-21. Bajo el liderazgo de Lenin, los bolcheviques establecieron formalmente la República Socialista Soviética de la Unión Soviética el 30 de diciembre de 1920-21, que incluía a Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y la región de Turquestán. Después de una guerra única, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, agotada y devastada, se encontró en un estado de agitación. Después del desastre de la sequía de 1920, la situación de hambruna empeoró en 1921. Aproximadamente 5 millones de personas murieron de hambre. Esta enfermedad del tifus alcanzó proporciones pandémicas, y alrededor de 3 millones de personas murieron de tifus durante la guerra. Además, aproximadamente 5 millones de civiles perdieron la vida debido a masacres cometidas por ambos lados. Además, como resultado de la destrucción causada por la Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, al menos 7 millones de niños huérfanos fueron dejados en las calles en Rusia.